Oíd, pues, vosotros, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Muy bien. Aquí vemos una parábola donde hay un sembrador que siembra la palabra. Hay 4 terrenos y hay un enemigo y otros enemigos que se roban la palabra. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Jesús siempre hablaba en parábolas. El propósito de las parábolas era mostrar los misterios del reino de los cielos. Mostrar misterios del reino de los cielos a los hombres. Mostrar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero hay una pregunta que quiero hacer. ¿Dónde realmente se nos abren los ojos espirituales para conocer los misterios de Dios? Es decir, ¿en qué lugar de nuestro día se pueden abrir nuestros ojos espirituales para entender los misterios de Dios revelados en su palabra? La palabra de Dios es un mundo de misterios de Dios. Hoy en día hay mucha gente buscando misterios de Dios en revelaciones, etcétera, etcétera, y creemos en que Dios puede revelar, mostrar cosas, dar visiones, sueños, etcétera, pero nosotros nos enfocamos en la palabra, porque fue la palabra que Dios nos dejó como un estándar para que nos guiemos por ella. Entonces muchos hombres han abandonado la palabra de Dios para irse tras sueños, revelaciones y profecías que Dios le da a algunos hombres fuera de la palabra. Entonces, en el cuarto de oración es el lugar donde se nos abren los ojos espirituales para poder ver lo que Dios ha revelado en su palabra y que está oculto. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En qué lugar? En el cuarto de oración. Dios nos muestra cosas a través de la palabra que otros no pueden ver. Dios revela sus misterios a los que pasan tiempo con Él. La Biblia es un tesoro lleno de misterios que Dios revela y muestra ¿a quiénes? A quienes pasan tiempo con Él, a quienes claman a Él. Entonces eso está en Jeremías 33:3. En esa parábola que nosotros vemos a un sembrador sembrando en diferentes terrenos, 4 terrenos, un camino, una tierra pedregosa, otra tierra llena de espinos y una buena tierra. Hay 4 terrenos aquí, hay un sembrador. El sembrador es un evangelista, es un hombre que va llevando la palabra de Dios por el camino. ¿Recuerdan a Jonás que iba caminando y llevando la palabra para que los hombres no se perdieran? Bueno, el evangelista es el que siembra la palabra de Dios. La semilla que el evangelista va sembrando por los caminos es el evangelio, no tu propio testimonio. ¿Han visto? Y hemos sido invitados en ocasiones a lugares donde ven a escuchar el testimonio de fulano, ¿sí o no? Está muy bonito tu testimonio, excelente, gloria a Dios que tú eras el tipo más vicioso del mundo y Dios te cambió, pero eso no transforma el corazón de nadie. Gloria a Dios que tú eras
el sicario más grande que tiene el planeta Tierra. Pero tu testimonio y mi testimonio no cambian a nadie. Quien cambia a las personas es el evangelio del reino de Dios, que el evangelista va sembrando, tirando esa preciosa semilla. Pero hoy dejamos el evangelio para contar mi testimonio. Tengo algo para decirte. No, si no viene acompañado del evangelio, no es mucho lo que tenemos que decir. Y los terrenos donde la semilla es sembrada, esos terrenos son el corazón del hombre. Y en esta parábola vemos 4 tipos de corazones. Uno que es como un camino, otro que es pedregoso, otro que es de espina, y hay una buena tierra. 4 tipos de corazones. El primer terreno que nosotros vemos en esta parábola es el camino. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd. Jesús siempre decía, oíd. Presta atención a lo que tengo que decir. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata, se roba lo que fue sembrado en el corazón. Cuando el evangelista tira la preciosa semilla del evangelio en el corazón, que es como un camino, Satanás viene y se roba esa palabra. ¿Por qué es tan fácil que el enemigo se robe la palabra de Dios en el terreno que es como un camino? Bueno, no es que la semilla en este terreno cae en los alrededores. Si se dan cuenta, en los alrededores de los caminos hay árboles, ¿sí o no? Y hay hierba, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en un lugar donde hay grama, pero hay gente que siempre está cruzando por un mismo lugar, ¿qué sucede? Se abre un camino y ese lugar es duro. Y aunque tú intentes y tú tires una semilla en ese lugar, la semilla va a quedar en la superficie, y como quedó en la superficie del corazón, el diablo viene, la arrebata, como no entendiste lo que dice la palabra de Dios, y se roba la palabra de Dios en el corazón. Dice la palabra de Dios que este es el que fue sembrado junto al camino, a quien Satanás le roba la palabra. ¿Con qué propósitos se roba el diablo la palabra del corazón de los que están junto al camino? Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y entonces en Lucas 8:12 dice, para que no crean y se salven. El diablo se roba la palabra del corazón de los hombres que están junto al camino, para que no crean y se vayan al infierno. El propósito de Satanás es que todo el mundo se vaya al infierno, que fue preparado para el diablo y los demonios, pero no para los hombres. Pero porque los hombres han decidido vivir lejos de Dios y en sus propios deleites y placeres, entonces también van a tener parte en ese lugar, que tampoco es eterno el infierno. Hay un lugar donde el mismo infierno va a ser arrojado, peor que el infierno, que es el lago de fuego y azufre. El infierno no es para siempre. El lago de fuego y azufre es peor, y ese sí es para siempre. Cada vez que el diablo se roba la palabra del corazón, es para que el hombre sea destruido. Para que no crean y se salven. El hombre, para poder salvarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que creer en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Tiene que nacer de nuevo. Ese es el mensaje que ha sido sacado de los púlpitos por otros mensajes donde te dicen que Dios quiere darte una vida feliz, tu mejor vida es ahora, etcétera, etcétera. El mensaje del evangelio es ir y decirle a los hombres que se tienen que arrepentir de sus pecados y que tienen que nacer de nuevo porque están condenados al infierno. No importa quién seas,
Estás condenado si no tienes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. La fe que el hombre necesita para creer en Jesús viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Palabra a lo que los hombres le andan huyendo. Satanás hará lo que sea para que no creamos la palabra de Dios, para que no creamos la palabra que hemos escuchado. Hará lo que sea para robársela. Y aunque el hombre sea salvo y ya esté en Cristo, el diablo siempre tratará de robarse la palabra, porque él es un ladrón. Y siempre la palabra que es predicada domingo tras domingo en este lugar y en cada púlpito, no importa si somos cristianos o no, el diablo va a venir y va a tratar de robarse esa palabra para que lo que tú escuchas en este lugar no lo creas y vivas de acuerdo a tus propósitos, placeres y vida desenfrenada o sin Jesús. Cuando nosotros vemos a un creyente viviendo como el mundo vive, pensando como el mundo, haciendo negocios como el mundo y tomando la palabra de Dios de manera irrelevante, ya el diablo está haciendo un trabajo interesante en esa persona. No, lo voy a repetir. Si yo digo que soy cristiano, pero vivo como el mundo vive, y pienso como el mundo piensa, y hago negocios como el mundo hace negocios, no, porque las cosas funcionan así, no, porque esta es la forma. De hecho, la iglesia se ha mundanalizado para atraer a la gente del mundo, ¿sí o no? Hacemos una copia de todo lo que el mundo hace para que los hombres que están allá afuera vengan a los pies de Cristo. Y conocemos muchísimos ejemplos. Nos peinamos, no hacemos que si no hacemos eso no le vamos a llegar a la gente. Cantamos la misma música que el mundo canta, le cambiamos las letras, etcétera, etcétera. Y yo el otro día hablando con alguien que escucha, por ejemplo, mucha música urbana, la palabra, le decía, eso que tú estás escuchando no tiene el evangelio, porque todo lo que ese tipo está diciendo es que ahora él tiene a Cristo y él es millonario, y aunque no tiene millones en el banco, lo tiene en el cielo. Eso no es el evangelio. Entonces vemos a muchos creyentes tratando de ganar el corazón de los hombres que no conocen a Cristo a la manera del mundo. No podemos permitir que Satanás se robe la palabra de nuestro corazón. Tenemos que dejar que la palabra de Dios sea como un martillo. ¿Qué hace el martillo? El martillo despedaza la roca más dura. La palabra despedaza nuestro corazón, que es como piedra, y lo convierte en corazones de carne. Tenemos que dejar que la palabra de Dios sea como una espada que traspasa nuestros corazones. Tenemos que dejar que la palabra haga en nosotros hombres nuevos. El segundo terreno, bueno, el primero que vimos, ¿cuál es? El terreno que es como un camino. El segundo terreno es un terreno pedregoso. Un terreno pedregoso. Yo creo que Francis en su casa tiene un terreno pedregoso. Mucha piedra. Y eso es lo que nos permite verlo aquí, en esta parábola. Que los árboles que tú siembras crezcan. Esa es la lucha que tú tienes. No lo permiten. ¿Cuántos años tienes tú tratando de que esos árboles están ahí, chiquiticos, pero no crecen? Y le ha puesto toda la forma y le ha puesto tierra, etcétera, etcétera. Es que el terreno es pedregoso. Y la Biblia dice que hay corazones que son como piedra. Y cuando la semilla cae en esos corazones, miren lo que dice. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Vamos a ver mucha gente viniendo aquí, que van a otros lugares, escuchan la palabra y
tan emocionado, increíble. La manera en la que el pastor predicó y lo que dijo fue increíble, y salen gozosos, o salimos gozosos, por haber escuchado ese mensaje. Aquí se predica la palabra de Dios. Miren lo que dice, que cuando el corazón es así, se recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oye la palabra de Dios, quien tiene un corazón pedregoso, la recibe con gozo, está sembrada, pero como no tiene raíz, porque no tiene las raíces no tienen hacia dónde coger, porque es una piedra que no le permite crecer, y ahí se queda el árbol. No tiene raíz en sí mismo, y por eso es de corta duración. Y lo explica y dice, ¿cómo de corta duración? Sí, cuando esta persona que dice yo tengo a Cristo es atacada por el evangelio, ¿qué hace? Sale corriendo por causa de la palabra. Cuando es perseguido o afligido por causa de la palabra, luego tropieza. Eso es un mensaje totalmente contrario a todos los mensajes que nosotros escuchamos en las redes sociales, donde aparece una persona diciéndote que te levantes, que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Sí, yo lo creo también, pero muchas veces Dios no quiere hacer grandes cosas contigo. Muchas veces lo que Dios quiere es destruir tu corazón en 1000 pedazos, quebrantarnos y hacernos de nuevo. Eso es. La palabra nos lleva a tropezar. Cuando somos perseguidos, cuando viene la aflicción por causa de ella. Si no tenemos raíces profundas, ¿qué sucede cuando viene una brisa y el árbol no tiene raíces profundas? O viene una fuerte lluvia y cruza, y las raíces no son profundas, ¿qué pasa con esos árboles? Se van al piso, porque no tienen raíces profundas. Entonces, cuando la semilla del evangelio cae en esos corazones, eso es lo que sucede. La gente la recibe con gozo, pero cuando viene la persecución, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y viene la persecución, la gente, la burla, los bullying, etcétera, etcétera, o la aflicción por la palabra de Dios. Dice que luego tropieza. ¿Pero por qué tropieza? Porque es de corta duración. ¿Cómo es tu corazón? ¿Como un camino? ¿Como un terreno pedregoso? Si estamos tratando de seguir a Jesús y la semilla ha caído en un corazón pedregoso, si las aflicciones vienen o la persecución aún en la misma casa, por la misma familia viene, nosotros vamos a huir. Pero si hemos sido sembrados en la buena tierra, que vamos a ver un poquito más adelante, eso no va a suceder. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando eso pasa. Cristo probará nuestros corazones a través de la persecución y de la aflicción. Eso, la persecución, la aflicción nos hace ver a nosotros si verdaderamente estamos en la fe. Los cristianos de los primeros siglos fueron afligidos, perseguidos por causa de la palabra de Dios,
Ustedes tienen que revisar, tenemos que leer la historia de los mártires, la historia de los hombres, de los primeros hombres que comenzaron a seguir a Jesús. Si esos hombres vinieran al siglo XXI y vieran este evangelio, ellos se preguntarían, ¿qué es eso? Esos hombres iban corriendo, tratando de salvar su vida porque eran perseguidos por causa del evangelio. Por eso es que vemos en la palabra a uno de los autores diciendo, ustedes no han sufrido hasta la sangre, ¿de qué se quejan? No hemos visto a muchos de nosotros quejándonos, no, que esta situación y el autor, ese autor de Hebreos dice, ustedes no han sufrido hasta la sangre, haciendo referencia de que los primeros cristianos vivían en catacumbas, huyendo, pasando hambre, pasando frío, tratando de salvar su vida porque lo mataban por conocer a Cristo. Hoy en día totalmente diferente. Hoy en día le dan premio a los cristianos. ¿Lo han visto eso? De que el mejor cantante cristiano, el cristiano del año, el cristiano del año. Aparece un tercer terreno. Es el terreno espinoso. El terreno espinoso, donde hay muchas espinas. Y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Todos oyen la palabra. No va a haber excusa en aquel día. No va a haber excusa de gente diciendo, no, que yo no escuché la palabra. Todos han escuchado la palabra de Dios. Aún los que están en los lugares más remotos donde nunca el evangelio ha llegado, Dios le predica por medio de la creación. Así que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Dios predica su palabra de múltiples maneras. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán, y yo creo que esa es una de las cosas que más afectan la vida del creyente. Una de las cosas que más afectan la vida de las personas es esto. Es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿El afán de cuál siglo? De este siglo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. No da frutos. El terreno espinoso es un lugar que cuando el evangelio cae, no puede dar fruto, no puede esa semilla brotar, porque tiene dos cosas en su contra. Véanlo ahí en el texto. El engaño de las riquezas y los afanes. Excusa, afanes, riqueza, afán. Todo el mundo anda detrás, mi hermano. ¿De qué? De su dinero. Y hará lo que sea para tener dinero. Si tiene que robar, va a robar. Si tiene que engañar, va a engañar. Si tiene que hablar mentira, la va a hablar. Porque anda detrás de hacerse rico. La palabra de Dios no puede dar frutos en un corazón de una persona que no está enfocada en el reino, sino en los afanes de esta vida y en hacerse rico. Cuando Adán pecó, una de las maldiciones que vinieron sobre la tierra fue las espinas. No existían antes de Adán y Eva caer en pecado. Las espinas no existían. Las espinas son el resultado del pecado. Y cuando Adán y Eva pecan, el corazón de los hombres también se convierte en un corazón espinoso. Y decía un predicador, es tanta la maldad en el corazón de los hombres, que esas espinas que brotaron en el mundo cuando Adán y Eva pecaron, cuando Cristo vino a la tierra, tomaron esas espinas producto del pecado, hicieron una corona y la pusieron en la cabeza de Cristo. Hasta ahí llega la maldad del hombre.
hemos pecado, esto es producto del pecado, mandaste a tu hijo, vamos a hacerle una corona al rey. Y ese corazón espinoso es el que más identifica a la mayoría de los hombres, ¿sí o no? Todo el mundo está afanado. Todo el mundo quiere hacer dinero. Y muchas veces vas a escuchar a personas decir, yo quiero hacer dinero con un buen propósito. Y ese buen propósito te ha alejado de Cristo. Me ha alejado de Cristo. Entonces no es con un buen propósito. Hay una intención errónea en el corazón. El enemigo te va a llevar a vivir afanoso y a perseguir riquezas. Las espinas en este tipo de terreno del corazón son representadas como afanes y riquezas. Estos dos males en el terreno del corazón ahogan la palabra. El terreno espinoso, lo que define a esas espinas son afanes y riquezas. Y los afanes y las riquezas ahogan la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Qué dice Jesús sobre los afanes y sobre las riquezas? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Y si tú no sigues leyendo, dice, no puedes servir al diablo y a Dios. No, si sigues leyendo el texto, en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Si estás persiguiendo las riquezas, dice el texto, estás amando más a las riquezas, estás apreciando más las riquezas, estás amando menos a Dios y estás menospreciando a Dios. O las riquezas o Dios, una de las dos. En 1 Timoteo 6, 17, 19, las riquezas no son malas. Que hayan mandado a matar a una persona, yo no lo sé. Bueno, es posible que alguien hace unos días atrás fue a un prostíbulo y pagó con esos 500 pesos más otro dinero a una prostituta. El dinero en sí no es un ente moral, no es malo. La maldad está en el corazón, cómo usa ese dinero y con qué propósito lo usa. La intención del corazón. ¿Por qué quiero ser rico? ¿Para qué quiero dinero? ¿Por qué abandono a Dios para hacer riquezas? No, más tarde yo voy a dar más dinero a la iglesia cuando tenga más. Mentira, no es cierto. Son un sinnúmero de cosas que la gente se inventa para no hacer lo que le toca. Y la palabra de Dios le habla a los ricos de este mundo. Pablo a Timoteo le dice, a los ricos de este mundo, y son ricos cristianos a lo que se les está hablando, porque son cartas escritas para la iglesia. Ricos cristianos. A los ricos de este mundo, mándales, le dice Pablo a Timoteo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. ¿Qué hace el hombre cuando tiene riqueza? Se vuelve, no, dígalo conmigo, se vuelve arrogante. ¿Cómo se vuelve? Arrogante. ¿Y en qué pone su esperanza? En las riquezas. Ya el tipo no ora diciéndole a Dios, oh Señor, el pan nuestro de cada día. No. Ya él no ora de esa manera. Pablo le dice a Timoteo que no ponga su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Algunos dicen, el Banco Central es lo más seguro, también puede quebrar. Y Dios sacudir un país a través de eso. Que pongan su esperanza en Dios, le dice Pablo a Timoteo. Dile a los ricos que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero.
que nos provee de todo con abundancia para que la disfrutemos. ¿De qué nos provee Dios? De todo en abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutemos. Dios nos provee, Dios nos da recursos, Dios nos da salud o vida, o todo lo que Dios nos lo da para que lo disfrutemos. Para que disfrutemos de su provisión. Mándales que hagan el bien con su dinero. Que hagan el bien con su dinero. No como algunas personas que tienen recursos económicos y ven a mi hermano que tiene necesidad y le ponen su mano en sus hombros y le dicen, déjame orar por ti. Pero no se meten su mano en el bolsillo para resolver la situación por la que tú estás pasando. Pablo dice, tú eres rico, muestra la vida piadosa haciendo el bien. Que sean ricos en buenas obras y generosos. Ser generoso, ¿qué es? No ser miserable. Como por ejemplo, cuando mucha de la gente, de los momentos donde mucha gente en las iglesias son miserables, ¿saben cuándo es? Cuando tienen que dar dinero en los diezmos y las ofrendas. Y ese no es el tema. Pero es ahí donde la gente es más miserable. Dame un menudito que tengo aquí en el bolsillo. Okay. Hay gente que han llegado al punto, ¿lo han visto? De llegar a donde están. Hay iglesias donde la gente recoge, nosotros no recogemos dinero, pero hay iglesias donde hay personas con el alfolí, con las bandejas, y hay gente que son tan extremos en su miseria que van donde el que está recolectando las ofrendas, sacan el dinero y le dicen, cámbiamelo. Coge 100 de ahí, devuélveme 400. No era tu intención dar dinero el día de hoy. Lo que pasa es que te están diciendo que venga y pase a dar tus diezmos y ofrendas. Que sean ricos en buenas obras y generosos. Es decir, ricos en buenas obras. Hagan buenas obras. Y al hacer buenas obras, que esas buenas obras sean generosas. Dispuestos a compartir lo que tienen. Dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal. ¿Qué es un caudal? ¿Han visto esos arroyos? Un caudal. El sonido precioso de los caudales. La limpieza de esa agua. Un seguro caudal para el futuro. Y obtendrán la vida eterna. Aquí hay algo muy profundo. Un tipo que es rico, o un tipo que tiene dinero, y no es una persona que ayuda a los necesitados, que comparte lo que tiene, que se da por los demás, que la riqueza no es lo más importante, sino la gente. Ese tipo está diciendo, yo conozco a Jesús. Pero un tipo miserable, que no está dispuesto a compartir nada con nadie, no creo que tiene a Jesús. Por nada estén afanosos, que no os afanéis por vuestra vida, que habremos de comer o que habremos de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Han visto las aves del cielo? ¿La han escuchado? Nunca hemos visto un pajarito trabajando en una parcela. ¿Lo han visto sembrando maíz? Si lo hemos visto comiendo de lo que Él nos siembra. Y dice la palabra de Dios que Dios alimenta a millones de especies de pájaros en todo el planeta. Todos los días los pajaritos comen y no se mueren y no caen a tierra sin el permiso de Dios. Y Dios dice que nosotros valemos mucho más que los pajaritos. Lo que Dios está diciendo es, si tú vales más que ese pajarito que todos los días yo alimento, no te voy a alimentar a ti. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a un codo? Es decir, si tú te afanas por el día de mañana, ¿qué vas a lograr?
No, porque mañana no ha llegado. El día de mañana tendrá su propio afán. Nosotros descansaremos en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Descansaremos en el Señor. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Han visto las flores? ¿Quién viste las flores? No es Dios. Y dice el texto que las flores se visten mejor que como se vistió el rey más poderoso y más rico de toda la historia. ¿Cómo se llamaba? Salomón. ¿Tu personaje favorito? Salomón. Salomón. Dice Jesús: las flores que ustedes ven cuando van caminando incluso por los caminos se visten mejor que a un Salomón. ¿Quién las viste? Dios. Las flores no cosen su propio vestido, no compran tela, ni color, ni olor, ni el aroma. Dios se lo da todo. Y Dios dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Hombres de qué? De poca fe. Hay tres tipos de fe, yo lo veo así. Está la fe grande, está la fe del tamaño de un grano de mostaza, y con esa fe del tamaño de un grano de mostaza se mueven las montañas. Pero hay poca fe, y la poca fe es igual a un cero. ¿A qué? A la izquierda. No sirve de nada. Fue criticada por Jesús siempre. Cuando los hombres no tuvieron fe, Jesús siempre le decía: ustedes, hombres de poca fe, los regañaba. Si tienes la fe como un granito de mostaza, esa fe como el grano de mostaza, no la gran fe. Aunque podemos decirle a Jesús: auméntame la fe. Aunque podemos decirle a Jesús: ayúdame en mi incredulidad. Pero si tengo la fe aún como el grano de mostaza, voy a vivir seguro, sin estrés. Dios gobierna el universo y me ama. Me vestirá, me dará alimentos. No me voy a afanar ni me voy a preocupar. Eso dice el texto. Déjenselo a los impíos. Jesús dice: tú eres mi hijo. Tranquilo, descansa en mis promesas. No se afanen diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? El domingo pasado yo prediqué este mismo mensaje. Mientras lo estaba predicando, yo le decía a la iglesia: realmente yo no sé qué voy a comer después que salga de aquí. Literalmente yo no sabía qué iba a comer. Y cuando salí me gustó mucho la comida, pero no sabía qué iba a comer. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? Comida, dinero, salud. Charles Spurgeon, en un librito sobre la oración, dice: deja tu falsa modestia y sé claro con Dios. Ve donde Dios y dile: no tengo dinero, provéeme. Sé claro con Dios y ve donde Dios y dile: esos son los únicos zapatos que tengo, Señor. Ora, dice Charles Spurgeon, hasta por un par de zapatos. Sé claro con Dios y dile tus necesidades, porque Él la conoce toda y Él proveerá para todos. ¿Cuántos creen eso? Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué van a pasar? Serán añadidas. ¿Pero qué hacemos nosotros? Buscamos primero la añadidura y después buscamos ¿a quién? A Dios. El reino, no piensen que el reino es como un reino, busquen el reino. El reino es Jesús. Cuando estuvo en la tierra, Jesús dijo: el reino ha llegado, soy yo. El reino soy yo.
Busca primeramente a mí, búscame primeramente a mí, y todo lo que tú necesitas, escuchen bien, lo que necesitamos será añadido. Lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Pero primero buscamos, no, que yo tengo mucho tiempo, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Escuchen la secuencia de por qué todo el mundo dice, no pude ir a la iglesia. Vamos a escuchar algunos ejemplos. Dame uno. ¿Por qué la gente dice, no pude ir a la iglesia el domingo? Yo estaba cansado. Cansado, esa es una excusa muy barata. ¿Cuál más? Estaba trabajando. Otra excusa muy barata. ¿Qué más? Limpiando la casa. Estaba limpiando la casa. ¿Qué más? Me cogió la hora. Me cogió la hora. No quise llegar tarde. No quise llegar tarde. Esa es una excusa tan piadosa. Tan piadosa. Me cogió la hora. ¿Qué más? Me llegó una visita. Y no, Me llegó una visita. y no puedo salir. ¿Qué más? Se inventan algo. Estaba para el estadio viendo el juego. Estaba viendo el juego. Tu cansancio, tu visita, tu trabajo es más importante que Jesús. Y por eso Jesús no puede hacer lo que quiere hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón es como espinoso. Afanes y riquezas. Con razón, no pueden haber cambios sobrenaturales en nuestras vidas. Porque le estamos prestando más atención a las añadiduras que al que da las añadiduras. Le decimos a Dios, oh Señor, y venimos genuinamente con un corazón derramado ante el Señor, quebrantado, quizás con lágrimas, en eso de las 3, 4 de la mañana. Ya no aguanto más. Necesito un trabajo, Señor. Necesito dignificar mi vida. Necesito sustentar mi casa. Tu palabra dice que yo tengo que sostener mi casa y ser proveedor. Y el Señor, que aún conoce tu corazón y el futuro de ti, escucha tu oración y te da el trabajo. Y tú vienes el próximo domingo a la iglesia como aquellos que son sembrados en caminos pedregosos. Gracias. Gozoso por lo que Jesús ha hecho. Y el próximo domingo, ¿dónde está el hermano? Y pasan semanas, y vienen semanas, y pasan semanas, y vienen semanas. ¿Y dónde está? Mucho trabajo. Muchas cosas. Muchos afanes. Pero yo estoy bien. Yo estoy bien. Tú no puedes estar bien separado de donde arde el fuego domingo tras domingo. No puedes pretender estar bien. No lo vas a estar lejos de Jesús. Y el último terreno es la buena tierra. ¿Han visto esos terrenos? Que son increíbles. Y decimos, wow, ahí se puede sembrar lo que sea y se va a dar. ¿Cómo se llama eso? Buena tierra. Jesús dice, hay corazones que son buena tierra. Y cuando la semilla cae en ese corazón, ese hombre dice, es que soy un pecador. Es que lo que Jesús ha hecho por mí es tan increíble que el mundo no me merece. Voy a vivir para Cristo. Voy a arreglar mi vida. El otro día hablaba con alguien y le decía, ¿sabes qué? Yo arreglé mi vida, arregla la tuya también. No me digas que quieres seguir a Cristo engañando a otros.
No me digas que tú quieres seguir a Cristo estafando a la gente. No me digas que tú quieres seguir a Cristo y venir a la iglesia y seguir siendo la misma persona. Si la palabra de Dios ha caído en buena tierra, ha sido sembrada en buena tierra, esa persona va a comenzar a dar cambios significativos. Yo te voy a mostrar algo muy poderoso en este versículo, para que no te frustres como muchos hay que están frustrados diciendo: es que aquel va adelante y yo voy detrás, es que no lo puedo hacer como otros. Mira lo que dice la palabra: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la palabra y la entiende. ¿Qué pasó con los otros? No la entendieron. Igual escucharon la palabra y da fruto. Cuando la semilla cae en esa tierra, se pudre y nace una vida. Cuando el evangelio cae en buena tierra, da vida. Y la vida que damos es la vida de Cristo. La vida que damos ahora es a Cristo en nosotros. Y lo que la gente ve en nosotros, todo lo bueno que la gente puede ver en nosotros, no soy yo, es Cristo. No eres tú, es Cristo. Si has comenzado a ser un buen hombre ahora, es porque Cristo está en ti. Pero a veces, quizás todos hemos pasado por ahí donde nos frustramos y decimos: pero que fulano creció, fulano está creciendo más que yo. Y ¿sí o no? No vemos personas como que ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la tierra es diferente. La tierra es diferente. Dense en cuenta que hay terrenos donde se puede sembrar piña, pero no se puede sembrar otro fruto, pero es buena tierra. Y hay tierras donde se puede sembrar pitahaya, pero no se puede sembrar melón, pero las dos son buena tierra. Si es buena tierra y la semilla que el evangelista va regando, la buena palabra de Dios, la preciosa semilla del evangelio, cayó en cualquiera de esas tierras, si cualquiera de esas tierras es buena tierra, va a dar fruto. Y tú vas a dar el fruto que dice el evangelio que tú debes de dar: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero aquí dice el texto que algunos dan al 100, otros al 70 y otros al 30. Unos van a dar más frutos que otros. No te frustres si otro va adelante. Me decía un pastor: los de adelante no van muy lejos y los de atrás saben correr. Pues sigue corriendo la carrera de la fe, agarrado de Cristo. Algunos producen al 100 por 1, al 70 por 1 y al 30 por 1. ¿Cuánto nosotros estamos produciendo? ¿Al 100 por 1? ¿Al 70 por 1? ¿O al 30 por 1? Lo más importante aquí es que estamos dando frutos. Eso es lo más importante, que estamos dando frutos. Aquí hay un misterio revelado. Cada cristiano es diferente, pero siempre, si es un cristiano genuino, una buena tierra donde la palabra fue sembrada, dará fruto. Eso es lo más importante. Dará fruto.